Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel hecho fácil, yo con mi introducción para los videos del canal. Hoy es jueves, septiembre 9, 4:53 de la tarde del año 2021. Y voy a responder la pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo realizar filtros dentro de listas desplegables en Excel. Y dice que no es posible hacerlo en versiones tradicionales de Excel. Hágame el favor, dice que eso no es posible hacerlo. Te voy a demostrar que sí, pero quiero que te quedes en el video, agarra contexto, agarra uso de funciones, siéntate, coge palomitas de maíz, máscatelas bien, mientras ves esta obra de arte que te voy a hacer para ti, para que tú aprendas, te la voy a hacer en video para que te quedes con ese conocimiento y desde luego, descárgate este libro de trabajo de Excel. No lo olvides, libro de trabajo Workbook 618. Workbook 618. ¿Cómo hacer filtros? ¿Cómo hacer filtros dentro de una lista desplegable de Excel utilizando fórmulas, sin macros? Hacerlo de una manera bastante rápida. Mira, solo necesitas tener dos cosas en cuenta: un aspecto de las listas desplegables para que no muestren mensajes de error y cómo fabricar una fórmula para que haga un filtro de manera dinámica. Que si lo haces con el nuevo motor de cálculo de Excel o lo haces con la versión tradicional, como a ti te dé la gana, pero lo puedes hacer de las dos maneras. La persona que te diga no, que eso no es posible hacerlo en una versión tradicional, te miente, parcero, te miente, parcera. Entonces quédate en el video y vamos a verlo. Tengo aquí una tablita de datos que tiene los nombres de un montón de comerciales que trabajan en una multinacional, una empresa gigantísima, en donde tenemos un montón de nombres de comerciales únicos, para que lo sepas, pueden estar repetidos si quieres, pero aquí están únicos. Tenemos la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo y el teléfono de contacto de la persona. Antes de arrancar con el video o antes de arrancar con la resolución del ejercicio, quiero que tengas en cuenta de que todo este rango lo he convertido previamente en una tabla de datos. Fíjate, una tabla de datos porque aquí tengo un pequeño angulito. Es decir, cuando antes de crear o antes de iniciar, perdón, no de crear, antes de iniciar el video, oprimí control T sobre todo el rango de datos y convertí esta tabla o convertí ese rango en una tabla de datos, teniendo como principio de que la tabla tiene encabezados o que los encabezados son, en este caso, la primera fila o encabezado de la tabla de datos. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear una fila o una columna que tenga muchas filas auxiliares. En este caso, para que descarguen, por ejemplo, los nombres de las personas que comiencen con una cadena de texto que la persona que está operando por allá el libro de Excel digite dentro de esta celda. Por ejemplo, fíjate, yo quiero que cuando cree la lista desplegable aquí dentro de esta celda, si yo digito Rojas y después hago clic en la lista desplegable, me muestre todas las personas que tengan el apellido Rojas. Si coloco, por ejemplo, el apellido Toro, me muestre todas las personas que tengan el apellido Toro. Si muestro, por ejemplo, las personas que tengan el apellido Godoy, me muestre todas las personas que tengan el apellido Godoy, con una lista desplegable y sin macros. ¿Listo? Entonces, dejémoslo como está, dejémoslo como Rojas, porque quiero explicarte de manera detallada este ejercicio para que veas cómo funciona y cómo es de fácil. Voy a crear una columna que sea una lista de manera tal que pueda descargar los datos del filtro, que tenga este criterio de texto parcial y me arroje los resultados que tengan ese contenido. Es decir, que tengan este texto parcial dentro de cada uno de los elementos de nombre de esta columna gigantísima llamada comercial. Entonces voy a crear aquí una columna que se llame lista auxiliar, fíjate, lista auxiliar, le voy a dar enter, le voy a poner un poquito de color para darle alegría a esta plantilla, en negrita y de color blanco, y fíjate, ahí lo tengo. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Mira, quiero que te aprendas una función muy sencilla, a la función hallar. ¿Por qué me gusta esta función? Porque reconoce los textos sin necesidad de estar colocando minúsculas y mayúsculas en lower camel case, es decir, detecta los textos sin necesidad de validar mayúsculas y minúsculas. Me encanta la función hallar. La función encontrar hace exactamente lo mismo, pero detectando mayúsculas de minúsculas, es decir, hace una diferenciación entre lower camel case
cómo se escriben los caracteres en una cadena de texto y hace el filtro teniendo en cuenta cada uno de los caracteres si vienen en mayúscula o minúscula, ¿vale? Entonces, esta función hallar, ¿qué hace? Me devuelve la posición como un valor numérico, la posición como un valor numérico. No me voy a cansar de decírtelo, cada función la voy a explicar ahora bien al detalle. Entonces, esta función lo que hace es busca la posición del primer valor que yo le pase en este argumento llamado texto buscado y devuelve la posición como un valor numérico dentro de una cadena de texto mucho más grande. Obviamente que se encuentre dentro de la cadena, dentro del texto que le pasa en la función. Te lo voy a describir mejor, fíjate. Abro con un par de comillas dobles aquí en el primer argumento. Una cadena de texto que se llame, por ejemplo, mundo. Listo. Y en el segundo argumento, fíjate, llamado dentro del texto, le voy a colocar otra cadena de texto que se llame hola mundo. Mira, hola mundo. ¿Listo? Cierro la función, fíjate, cierro la función y la evalúo con F9 y me va a arrojar un valor numérico. ¿Qué valor numérico me va a arrojar? Mira, me va a arrojar la posición del primer carácter del texto buscado, si lo encuentra, dentro del texto mucho más grande que paso en el segundo argumento. Fíjate, mundo está aquí y mundo está en esta cadena de texto mucho más grande. Entonces me devuelve la posición del primer carácter del texto buscado dentro de toda la cadena de texto porque mundo sí coincide. Es decir, me devuelve 1, 2, 3, 4, 5 y el valor de 6. Es decir, si evalúo con F9, ¡pum!, me devuelve el valor de 6. Genial, ya tengo conocimiento de una función. No se me va a olvidar utilizar la función hallar. Bajo este principio, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, muy sencillo. Le voy a decir, dígame qué apellidos o qué nombres contienen este apellido de Rojas que voy a pasar dentro de la celda. Posteriormente, dentro de toda esta cantidad de caracteres, le digo, fíjate, le digo primera celda, entonces me dice base de datos 1 comercial. Pero como es una tabla, yo quiero solo validar de momento la celda A2. Entonces coloco A2, fíjate, y evalúo con F9 y me dice 8, me dice, ahí hay un valor numérico, por tanto yo identifico que esta palabra Rojas o este apellido Rojas se encuentra dentro de toda la cadena de texto. Mira, se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el espacio cuenta y luego 8. Ahí mire, se encuentra en la octava posición. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar ese Rojas dentro del segundo nombre? Es decir, lo que se encuentra en la celda A3. Mira lo que me devuelve. ¡Pum!, un error de valor. Y digo yo, ese error de valor, ¿qué pasa? Pues me está indicando básicamente que no encontró este fragmento de cadena de texto dentro de esta cadena mucho más grande. Genial, no me voy a varar porque me devuelve un error. Pero ¿qué pasa si en vez dentro del texto no le paso una sola celda, sino le paso toda la columna? Le digo, mira, tómeme toda esta columna y valídeme para cada una de las celdas que tiene la columna si se encuentra la palabra Rojas. Fíjate, cuando evalúo con F9, ¡pum!, me devuelve una matriz de valores. Una matriz de valores que tiene error de valor, 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 etc, 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 para indicarme las celdas que no contienen la palabra Rojas. Pero me devuelve, en este caso, posiciones numéricas como el 16 por acá, fíjate, voy a buscar más valores, el 9 por acá, vamos a ver si encontramos más valores, el 10 por acá, fíjate, el 18 por acá, para indicarme por aquí otros 7, para indicarme celdas que sí contienen ese apellido Rojas dentro de todos estos nombres en este montón de filas en la columna. Entonces, si yo identifico de manera correcta cuáles celdas me devuelven un número mediante el uso de la función hallar, con el uso de esta otra función es número, que básicamente comprueba si un elemento por elemento por elemento por elemento por elemento de cada una de esas matrices o de cada una de estas matrices de esos elementos de vuelta por la función hallar contiene un número, me va a devolver un valor de verdadero. Y los errores, que no son números, obviamente son errores, me van a devolver un falso porque eso no es un número. Entonces, fíjate, tengo una matriz que denominamos booleana, una matriz booleana. ¿Qué es una matriz booleana? Una matriz de falsos y verdaderos. Sencillo, una matriz de ceros y unos. Una matriz que me dice un verdadero o un falso.
es decir, dos estados. Entonces aquí tengo verdadero, falso, 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 por aquí otro verdadero, por aquí otro verdadero y por aquí otro verdadero. Muy sencillo, ya tengo mi matriz booleana. Ahora, ¿qué voy a hacer? A utilizar a la función filtrar. Mira, utilizo a la función filtrar y esta función también es bastante sencilla de entender. Me dice, en el primer argumento páseme un array. ¿Qué es un array? Pues una matriz. Un array o matriz, lo mismo que en inglés, describe una cantidad de elementos que se encuentran en un conjunto de valores, es decir, en un set de valores puedo encontrar múltiples elementos, un arreglo, eso es una matriz. Entonces, array es en inglés y matriz en español. Me dice, páseme una matriz. Yo le digo, mira, yo tengo una matriz aquí en la base de datos llamada comercial en la primera columna. Es decir, base de datos 1, como le llamé a la tabla, y posteriormente columna comercial, es mi array completico. Entonces, fíjate, evalúo aquí el array con F9 y me devuelve todos los nombres. Me dice nombre por nombre, separados por puntos y comas dentro de un par de comillas dobles, para indicarme nombre, punto y coma, que es cambio de fila, otro nombre, punto y coma, que es otro cambio de fila, otro nombre, otro nombre, otro nombre, otro nombre. Hasta el final del mundo. ¿Cuántos nombres tiene esto? Como 300 tiene esa base de datos, gigantísima. Entonces le doy control Z y él me va a decir la función filtrar. De este array, yo solamente le voy a incluir como resultado todos los valores que en el argumento include, por eso se llama include, incluir, me devuelven un valor de verdadero en toda esa matriz. Entonces, cada uno de los valores verdadero que devuelve la función es número, en donde hallar devuelve un valor numérico porque así se encuentra el apellido Rojas, son devueltas por la función filtrar. Evalúo con Enter y mira, ya tengo el resultado. Una lista de nombres que contienen la palabra Rojas. Mira, que contienen la palabra Rojas. Coloco la palabra Toro. Enter, mira, aquí está la palabra Toro, el apellido Toro, 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 se encuentran todos estos nombres. Voy a colocar Godoy, Godoy, mira, tiene Godoy, 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 Godoy. Voy a colocar Eliseo, un nombre de persona, ya no es un apellido. Eliseo, y voy a dar Enter. Me devuelve, mira, solo está un solo nombre de Eliseo. Uy, genial, él solo se llama Eliseo y está dentro de un solo nombre dentro de todos los nombres de la empresa. Perfecto, quedémonos con Rojas que nos devuelve varios valores. En Excel, dentro del nuevo motor de cálculo, yo puedo hacer referencia a una matriz de desbordamiento. ¿Y qué digo yo una matriz de desbordamiento? A la que se marca y se genera con una función que desborda una matriz de valores, como en este caso filtrar, que devuelve un conjunto de valores, los marca, fíjate, con una línea azul. Entonces, una manera de devolver una matriz de valores haciendo referencia o una matriz de desbordamiento haciendo referencia a una celda que la contenga es llamando la referencia de celda donde yo desbordé o generé la matriz y posteriormente añadiéndole el símbolo de numeral. Fíjate, se marcó ella solita. Es decir, en F2 generé la matriz de desbordamiento mediante la función filtrar y posteriormente le asigno con el símbolo numeral todos los elementos que genere esa matriz. Si evalúo con Enter, fíjate, ¡pum! Me devuelve todos los nombres que tengo en este caso del filtro. Listo. Entonces, si yo me vengo para acá, aquí para el nombre del comercial, fíjate, muy sencillo, y después me vengo para la pestaña datos, y después para la validación de datos y le digo, mira, con este cuadro de diálogo vamos a hacer magia, voy a crear una lista, pero que utilice el rango de desbordamiento generado a partir de la celda F2 y posteriormente le asigno el símbolo de numeral. Y vengo aquí en donde dice mensajes de error y lo dejo tal cual, fíjate, si yo no ingreso un valor específico dentro de esta celda que coincida con cada uno de los nombres de manera exacta, me va a devolver un alto, es decir, no me deja ingresar el valor. Entonces evalúo con aceptar el cuadro de diálogo y fíjate que si suprimo en este caso la palabra Rojas, el filtro o la referencia de celda del filtro me trae todos, absolutamente todos, los nombres porque no hay un criterio de filtro dentro de la celda que utilicé en donde coloqué el apellido Rojas. Por tanto, me devuelve cada uno de los nombres como rango de desbordamiento. Mira, voy subiendo como rango de desbordamiento dentro de la lista auxiliar. Mira, fíjate, está toda esa listota. Me voy a colocar por acá y me voy a dar una pausita porque ya me cansé. Y fíjate que aparecen todos los nombres. Brum, todos los nombres. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo coloco aquí Rojas? Mira,
esta porción de texto no se encuentra de manera exacta dentro de toda esta columna, ni mucho menos dentro del filtro, que es como lo generé. Entonces, a lo que haga aquí el despliegue con este cuadro de diálogo, ¡pum!, tenga un error. El valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Le doy reintentar, pero fíjate que cuando la mezclo no me deja pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, muy sencillo. Vengo otra vez aquí a datos, validación de datos, borro esto y te voy a enseñar a crearla correctamente. Validación de datos, voy a crear una lista, fíjate, una lista que arranque dentro de la celda del rango de desbordamiento, aplico el rango de desbordamiento con el símbolo de numeral, me vengo a mensajes de error y le quito mostrar mensajes de error si se introducen datos no válidos, es decir, no le ponga el freno mediante el estilo de alto. Le doy clic en aceptar y todo genial. Mira, me carga toda la lista, pero cuando yo haga el filtro acá por rojas y después despliegue la lista, ¡pum!, me despliega únicamente los elementos que contienen rojas. Si yo coloco acá Godoy, fíjate, Godoy, me aparecen todos los elementos de Godoy. Si coloco en este caso Toro, el apellido Toro, mira, me aparecen todos los elementos de apellido Toro. Fíjate, Toro, 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 Toro. Yo puedo seleccionar uno y un buscar X aquí me trae cada uno de los elementos de la fila correspondiente. Perfecto. Ahora voy a colocar, por ejemplo, un nombre. Voy a colocar Teresa, a ver cuántas veces está. Un nombre de mujer. Entonces coloco acá Teresa. Fíjate y voy a filtrar. Y solamente está una. Mira, esta Teresa que acabo de colocar por acá. Se devuelven cada uno de los elementos. Entonces quedémonos con los apellidos Rojas. Fíjate, Rojas aparecen cada uno de los elementos. Selecciono el que más me gusta y me va devolviendo cada uno de los elementos. ¿Qué me queda? Ocultar esta lista. La oculto de la hoja y no pasa nada. Vuelvo. Si quiero buscar aquí Toro, entonces hago una lista desplegable, fíjate, y me bota o me arroja, perdón, cada uno de los elementos que se encuentren en la fila o en las columnas de la derecha, si enfrente de cada uno de los nombres. Si vuelvo y coloco rojas y hago el despliegue, fíjate, me aparecen todos los apellidos o todos los nombres que contengan apellidos rojas. Listo, muy sencillo. Ahora bien, terminamos con el nuevo motor de cálculo de Excel. Hasta aquí el video del nuevo motor. Si te pareció que eso no lo tienes y muy aburrido porque, ay Andrés, usted siempre hace videos con las nuevas funciones, pero yo no tengo el nuevo motor de cálculo porque mi Excel es viejo, tengo una versión 2016, 2019 que es la más reciente, 2013. Mira, no te enfades, te voy a enseñar que sí es posible hacerlo mediante el uso de un Excel o de una versión de Excel tradicional, una versión de Excel tradicional. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Pues emplear lógica, papá, emplear lógica. Y simular, por ejemplo, un rango de datos grande porque tienes muchas celdas dentro de la hoja. Mira, ya no te voy a explicar otra vez lo mismo, que esto aquí hay un montón de elementos que contienen nombres de comerciales, bla, 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 y un montón de cosas que ya te dije anteriormente. Voy a crear la lista auxiliar, fíjate, lista auxiliar, enter. Le voy a colocar un color para que la vida sea más agradable, y voy a crear un chorrón de celdas por aquí hasta 50, fíjate, hasta 50, ¿listo? Y les voy a colocar una grilla, pan, a todo esto, fíjate, le voy a colocar una grilla y ahí las tengo, mira, 50 celdas, tengo hasta 50 celdas para jalar nombres como yo quiera. ¿Necesitas más? Pues ponle más celdas, ¿listo? No pasa nada. Voy a crear una fórmula con la misma función hallar, que tampoco que de nuevo no te voy a explicar porque te expliqué anteriormente. Entonces, llamo a la función hallar y le digo, mira, dentro de este texto buscado, búsqueme a este Rojas, fijo con F4 para que la fórmula no se desplace o la referencia no cambie al desplazar la fórmula hacia abajo. Eso ya te lo he dicho muchas veces en el canal. Y posteriormente, dentro del texto le digo, mira, no me busques solo en esta celda, sino búsqueme en toda la columna. ¡Brum! Se llama base de datos 2 comercial. Perfecto. Cierro. Me devuelve la misma matriz de errores de valor o errores, sí, de valor y números que indican la posición del apellido dentro de cada uno de los nombres. Le digo, mire, valídeme con la función número cada uno de esos elementos para que me devuelva una matriz booleana en donde un valor de verdadero representa una celda que contiene la palabra Rojas y un valor de falso no la representa. Genial.
Listo, aquí tengo mi matriz booleana, ahora le aplico a la función sí para pasar esa matriz booleana dentro de la prueba lógica y cada valor de verdadero me devuelva el índice correspondiente, es decir, si un verdadero dentro de esta matriz está en la posición 50, pues entonces cuando yo calcule la fila de esta celda, me dice está en la posición 50 y devuelvo el índice como resultado de la fórmula, es decir, aquí en el valor sí verdadero voy a crear un índice mediante el uso de la función fila, tomando la fila de cada una de estas celdas, fíjate, la fila de cada una de estas celdas que se llama base de datos 2 comercial, cierro la fórmula, te lo demuestro, evalúo esto con F9, fíjate, y me va devolviendo, en este caso, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8, fila 9, etc, etc, etc. Entonces, mira dónde está la fila, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Entonces le voy a restar 2 menos 1, ¿dónde está la cabecera? Pues me da 1. 3 menos 1, pues me da fila 2. 4 menos 1, me da 3. Es decir, creo un índice que arranque de manera relativa con el primer registro, con el valor de 1, este con el valor de 2, este con el de 3, este con el de 4, restándole la fila de la cabecera. Muy sencillo, porque estoy trabajando con una tabla. Entonces, le hago menos fila de la cabecera de la base de datos 2, fíjate, base de datos 2, abro con un corchete y le digo, tráigame los encabezados, papá, cierro con un corchete, cierro en este caso el paréntesis de la función fila y a esa diferencia, fíjate, que ahora me arroja fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8, etc, etc, etc. ¿Listo? Mira, muy sencillo. Ahora, cada valor de verdadero que me está arrojando la función es número, validando a la función hallar con el apellido que yo le pasé dentro de esta celda, me va a devolver el índice correspondiente en la parte verdadera de la función sí. Fíjate, la parte verdadera de la función sí. Prueba lógica es número y hallar, y valor si verdadero es el retorno de fila menos fila. Si evalúo con F9, mira, me devuelve falso, 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 pero me devuelve números. Me dice 1 por aquí. Luego me dice, a ver si es que no estoy ciego, 261, 245, 234, 136. Me va devolviendo números. Me devuelve números como los índices. Pero como aquí yo no tengo, ni tú tampoco tienes a la función filtrar, ¿qué me toca hacer? Pues traérmelos uno por uno, papá. Me toca traérmelos, jalármelos con otra función de Excel. ¿Cómo me lo saco de esa matriz de valores cada uno de los números, descartando de taco, ¡pam!, cada uno de los valores de falso? Mira, con la función k.décimo.menor, en donde genere, mediante este primer argumento denominado matriz, el retorno de la función sí que contiene esa supermatriz con valores de falso y un montón de números. Y posteriormente, en el argumento k, fíjate, voy a generar otro índice. Y va a decir, uy, Andrés, usted es puros índices y índices. Pues claro, porque estamos trabajando con matrices y cuando uno trabaja con matrices, tiene que generar índices. Si no sabes aprender índice, a manejar índices dentro de Excel, ahí tengo varios videos en el canal. Pílleselos para que vea cómo genera índices muy rápido, muy sencillo. Te aprendes las funciones, las fórmulas que debes utilizar. Total. Aquí en el argumento K tiene que crear usted índices. El índice para esta primera fila debe ser el índice de 1 para que se pase dentro del argumento K y la función k.décimo.menor diga, me traigo el primer elemento menor de la matriz, luego me traigo el segundo elemento menor de la matriz, luego me traigo el tercer elemento menor de la matriz. Fíjate, si yo genero un índice mediante el uso de filas en donde yo evalúe esta referencia de celda que se llama F2, que es donde voy a evaluar la fórmula, fíjate, F2, fijo con F4, 2 puntos y F2, cuando yo cambie la fórmula o cuando arrastra la fórmula hacia abajo, este F2 al estar relativo pasa a ser F3, luego al estar aquí en esta celda pasa a F4, luego al estar en esta celda pasa a F5. ¿Cuántas filas hay de F2 a F2? Pues una sola fila. ¿Cuántas filas hay de F2 a F3? Pues 2 filas. ¿Cuántas filas hay de F2 a F4? Pues 3 filas. ¿Y a F5? Pues 4 filas. Es decir, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Creo los índices mediante el uso de la función fila que se pasan de manera dinámica al argumento k de la función k.décimo.menor que va a traer cada uno de los elementos de índice que contienen palabras o nombres de comerciales que tengan el apellido Rojas. Mira, F9 y me traigo, me dice la fórmula, sáquese el primer registro porque tiene Rojas. Mira, Rojas, Rojas, ¿listo? Ahora,
Yo le digo cuando pase a la 3, fíjate, cuando pase a la 3 de manera relativa, él me va a decir F9, saques el registro 36. Vamos a ver el registro 36, mírelo. Sigrid Rojas Ortiz, ahí está el nombre, mira, la función no pela. Entonces voy a dejar esto como estaba, voy a colocar aquí 2 y voy a evaluar con F9, pan, y me devuelve el índice. Ahí habíamos quedado en el índice. Entonces, como ya tengo el índice, me voy a traer a la función índice, que lo que prácticamente hace me dice, páseme otra matriz de valores. Yo le digo, mira, mi matriz está en esta columnota y usted se va a traer el número de fila 1, el número de fila 36, el número de fila tal, el número de fila tal, el número de fila tal, hasta que acabe. Y se va trayendo cada uno de los elementos. Me pregunta la gente, Andrés, ¿eso es una fórmula matricial? Claro que sí, es una fórmula matricial. ¿Por qué? Porque es una fórmula matricial. Primero, porque dentro de la función sí, aquí en donde dice prueba lógica, mira, te lo voy a pasar aquí por arribita, dice prueba lógica, me está diciendo prueba lógica en singular. No me dice páseme pruebas lógicas y yo le estoy pasando una matriz que contiene muchas pruebas lógicas, es decir, muchos valores de falsos y verdaderos. Si tienes la versión tradicional de Excel, pues obviamente tienes que decirle a Excel, oye, en vez de pasarte una sola prueba lógica, le estoy pasando un mundo de pruebas lógicas. Entonces, ¿cómo le dices a Excel eso? Evaluando con Control Shift Enter. Mira, Control Shift Enter y me devuelve el nombre que está en el índice 1. Ahora, si me devuelve el nombre del índice que está en el 36, me devuelve a Sigrid Rojas Ortiz, perdón. Entonces, la sigo arrastrando hasta las 50 celdas de abajo, fíjate, 50 celdas abajo y me devuelve errores de número, me quedó mal la fórmula, puros errores de número. Digo, no encontró más elementos, no encontró más elementos porque los únicos nombres que contienen rojas llegan hasta aquí, es decir, haya 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nombres, el resto puros errores de número. Perfecto, ¿cómo quito esos errores de número? Hasta el cansancio en este canal. Sí punto error, la magia del sí punto error. Le digo, si toda esa expresión de fórmula me genera un error de valor, usted me devuelve un vacío mediante un par de comillas dobles. Vuelvo y evalúo con Control Shift Enter, arrastro hacia abajo, fíjate, y ¡vrum! Todos los errores de valor desaparecen. Genial, esta fórmula la hemos visto millones de veces, no, tampoco millones. La hemos visto decenas sí está bien. Decenas de veces dentro del canal. Genial, ya te la sabes de memoria, la sabes utilizar. Por eso te digo, las fórmulas son potentes si las sabes utilizar. Ve cada uno de los videos, ve cada uno de los, vete a ver cada uno de los videos del canal para que veas que esta fórmula la empleo en muchas soluciones y siempre dan buenos resultados. Yo no sé por qué la gente se lía en no aprenderla, que es muy larga, que no la entiendo. No, hombre, siéntese y aprenda a validar la fórmula, a verle la lógica a la fórmula. Te lo aseguro que en una hora o en un día, por más que ocupes mucho tiempo, en un día te la aprendes. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para decirle yo en este caso a Excel que voy a crear una lista desplegable pero que no tenga un montón de huecos en blanco aquí porque qué gracia? Le voy a pasar 50 elementos que son 50 filas y la mayoría son puros elementos en blanco. La idea es que me valide solamente estos elementos, los únicos que devuelven nombres. Si yo coloco por acá Godoy, fíjate Godoy, pues simplemente me devuelve 5. Si yo coloco por acá Toro, mira, me devuelve únicamente 4. Si coloco rojas, pues que me devuelva la lista desplegable 2, 4, 6 y 7. ¿Cómo hago para hacerlo? Pues con otra fórmula. Entonces te la voy a dejar acá, mira, esto lo puedes quitar. Coloco fórmula, le voy a poner una negrita acá para darle más sabor a la vida y voy a crear una fórmula y le digo, mira, usted va a arrancar en esta celda y voy a fijar con F4. Le pongo 2 puntos. Y mira lo que me sale, dice que F2. Entonces le quito la referencia y vuelvo y le digo, no, usted se va a quedar ahí quietica. F2 va a ser absoluta, usted va a ser absoluta. Y posteriormente le voy a colocar 2 puntos y voy a generar otra fórmula mediante índice. Entonces llamo a la función índice y le digo en el primer argumento matriz, usted va a tener cada uno de estos elementos de esta matriz súper grande de 50 filas. ¿Listo? Mira, todo de F2 a F50. Le doy F4 y se va a traer ¿cuántas filas? Mira, se tiene que traer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo le digo yo o cómo genero el número de 7 aquí en el número de fila? A ver, pausa el video y déjamelo en la caja de comentarios. A ver si es posible o lo puedes deducir a simple vista. Mira, muy sencillo, con una validación. Le digo, dígame
de este rango de celdas, lo voy a copiar aquí con control C y lo paso en el argumento número de fila. Dígame de ese rango de celdas cuáles celdas son diferentes a vacío. Y aquí viene otra matriz booleana, mira, verdadero, 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 verdadero. Es decir, esta celda es diferente a vacío, esta también, esta también, esta también, esta también. El resto dan puros valores de falso. ¿Qué pasa si yo le digo a esto? Utilice a suma producto, abro y cierro aquí la función y me meto dentro de ella y le coloco otro paréntesis de apertura, otro paréntesis de cierre, fíjate, suma producto, este paréntesis es de suma producto, este otro también, para colocar esta expresión y multiplico por el valor de 1. Cada uno de los elementos de esa matriz booleana pequeñita me devuelve una matriz binaria, en donde un valor de verdadero se transforma en un valor de 1 y un valor de falso en un 0. Por tanto, suma producto me va a devolver el valor de 7. Entonces, la función índice me trae de todo este rango el séptimo valor, pero recuerden que índice no solo devuelve el valor dentro de la celda, sino devuelve su referencia. Entonces, si cierro aquí a la función, fíjate lo que índice me devuelve. Índice me devuelve, si le evalúo con F9, Nerea Rojas Cardoso. Y tú dices, uy, me devuelve una cadena de texto con el nombre, genial. Pero recuerden, si usted lee la ayuda de Excel índice, primero devuelve la referencia de celda. Es decir, devuelve F8. F8 y después, como Excel no entiende qué es F8, evalúa la celda y me dice F8 contiene Nerea Rojas Cardoso, pero en esencia índice devuelves la referencia. Por tanto, de F2 a F8 hay un rango de valores. ¡Pum! Mira, Andrés Rojas Moncada, Sigrid Ortiz, Alicia Rivera, Alarico Rivera Rojas y todos los nombres que están dentro de la matriz. Control Z, me copio la fórmula. Control C, te la voy a dejar aquí para que la estudies, espacio y enter, ¿vale? Me vengo acá para fórmulas, administrador de nombres, y fíjate, aquí está la tabla base de datos 1 y la tabla base de datos 2. Yo le digo, no papi, quiero crear un nuevo nombre, y aquí está el cuadro de diálogo. Le voy a colocar lista comerciales, ¿listo? Y vengo acá y la pego con control B, y después evalúo aquí con aceptar o acepto el cuadro de diálogo y creo un nombre llamado lista comerciales que está apuntando de manera dinámica a este rango de celdas. Le doy clic en cerrar. Perfecto. Entonces vengo acá, selecciono la celda del nombre del comercial, vengo aquí a datos y le digo genéreme una validación de datos que contenga una lista, fíjate, y el origen va a ser el nombre lista comerciales. Le doy clic en aceptar, vengo a mensajes de error, le quito mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos, le doy clic en aceptar y mira que si quito esto y coloco Rojas y llego y despliego, me aparece Andrés Rojas Moncada, Sigrid Rojas Ortiz, Alarico Rivera Rojas, Zacarías Escobar Rojas, Violante Rojas, Joaquín Rojas Enríquez, no sé qué nombres estoy creando aleatoriamente, y Nerea Rojas Cardoso, ¿listo? Vamos a colocar Toro, mira, Toro, Pin, me crea todos los de Toro. Luego voy a colocar Godoy, que son todos los apellidos que me alcancé a acordar o aprender antes de iniciar el tutorial. Mira, Godoy, entonces vuelvo y coloco Rojas. Listo, y ahora selecciono, por ejemplo, Alarico Rivera Rojas. 31 de agosto del 92, B positivo y teléfono B positivo. Aquí me estoy trayendo el dato que no corresponde, no hay datos. Esto ya simplemente es una validación con buscar B que estoy tomando. Esta celda la estoy validando en la base de datos 2, me devuelvo este teléfono, no hay datos y no lo está encontrando. Ahorita vamos a ver cómo es la solución. Voy a colocar acá, en este caso, Rojas nuevamente, vamos a ver si lo devuelve correctamente. Coloco Andrés Rojas, fíjate, me devuelve 29 de agosto, A positivo, me está devolviendo dos veces esta columna. Entonces, muy sencillo, me vengo para acá y le digo, el índice que me tiene que devolver es el cuarto, me devuelve el teléfono, fíjate, porque es una función que en este caso utilizo como un buscar B. Entonces, antes de que te vayas, mira, en el nuevo motor de cálculo, las funciones que utilicé aquí eran puros buscar X. ¿Por qué? Porque estamos manejando la función filtrar. Entonces no tiene sentido que utilice un buscar B aquí cuando utilice severo artilugio con la función filtrar. ¿Listo? Entonces aquí es buscar X. Si no tienes el nuevo motor de cálculo, te acepto que esto no te sirva. Obviamente no tienes ninguna función de las que utilicé aquí.
Pero si vienes al tradicional, fíjate, tenemos el método tradicional, tenemos aquí una función buscar B con un sí error, se está trayendo el elemento de la columna. Si no sabes cómo utilizar buscar B, ahí también en el canal, en este canal de Excel hecho fácil, hay un video sobre cómo utilizar buscar B. Uno no, muchísimos. Y aquí tengo a buscar B trayéndose el grupo sanguíneo y aquí tengo a buscar B trayéndose el cuarto elemento, teléfono. Entonces, mira, voy a colocar nuevamente Godoy y despliego mi lista y fíjate, Raúl Castro Godoy, tengo uno solito porque solamente existen de manera única y me traigo cada uno de los elementos. No es pretexto decir, es que no tengo el nuevo motor de cálculo. No, mira, lo tienes acá, solamente tienes que emplear lógica. Ahora bien, esas personas que dicen, no, es que con las nuevas funciones de matriz dinámica todo es más fácil y se pueden crear filtros dentro de listas desplegables. Sí, sí, también se pueden crear con las nuevas funciones de matriz dinámica, pero también se pueden crear con las viejas funciones, con el motor tradicional, con tu Excel normalito, también se puede crear. No, que eso no se puede. ¿Y este video qué es? Esto es una demostración que sí se puede, para que tú aprendas, para que te quedes con este conocimiento. 5:28 de la tarde, 9 de septiembre. Hoy es jueves del año 2021. Gracias por ver el video. Regálame tu like, reviente ese botón de like, parcero y parcera. Y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Dime si te gustó esta solución para la gente que no tiene versiones de Excel con 365, las tiene tradicionales. Déjamelo en la caja de comentarios, estaré muy agradecido. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video tutorial, claro que sí, en donde vamos a ver más videos de Excel muy buenos. Bueno amigos, chao, me voy a trabajar. Hablamos.